Bueno, pues seguimos, vamos a empezar por lo más antiguo. Yo a mí lo que me gustaría sería hablar de Nietzsche, pero bueno, vamos a empezar por un orden, porque sin orden no vamos a ninguna parte. Nos dejamos en Platón, ¿no? Hombre, quizá por un prurito de hacerlo pues actual, pues olvidamos algunos datos esenciales. Uno de ellos pues fue que nació en el año 500, en Atenas, en el año 580 y pico, 90 antes de Cristo, y que era de una familia noble, de una familia pudiente, y su verdadero nombre era Aristocleo. Eh, Realmente, pues, el nombre por el que es conocido Platón era el apodo que le llamaban sus amigos cuando tenía sus 20 añitos, que significa musculitos. ¿Y por qué le llamaban musculitos? Bueno, todos conocéis en la familia o entre vuestras amistades el que está maniático con el gimnasio, que se pasa todo el día en el gimnasio, que vigilando y con la dieta y con las pesas y con la sauna, en fin, que una cosa muy común entre la juventud y muy sana, por supuesto. Yo no critico, mejor es eso que dedicarse a la droga o a esas locuras, ¿no? Y bueno, por eso lo conocía, musculito, le encantaba, lo suyo era el deporte. Él se apuntaba a todas las competiciones, fundamentalmente de lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, de carrera, de natación, de todo lo que hubiera una competición juvenil, pues allá que estaba. Y no siempre ganaba, en fin, pero sí, ganaba bastante. Era un chaval así fuerte, esbelto, deportista. Y ya un año que había pocas competiciones deportivas, ya no sabiendo qué, pues se le ocurrió presentarse en concurso de poesías. Y bueno, hizo unas poesías que, en fin, que por primera vez, simplemente con un afán deportivo, ¿no? Y entonces, pues en este concurso de poesías, pues ya se llegó, tomó contacto con Sócrates. Sócrates es su maestro. Pero curiosamente Sócrates no escribió nada, absolutamente nada dejó por escrito. Todo lo que sabemos de Sócrates es lo que nos cuenta Platón sobre él en sus diálogos, ¿no? En sus diálogos platónicos. Y claro, pues la figura de Sócrates, pues claro, hay que deducirla de lo que decía su discípulo favorito, que era Platón. También le rolló algo el coco, Eurípides, os digo, perdón, Platón era también amigo de Eurípides, se hizo amigo de Eurípides, que era el último, y él quería hacer una carrera más bien literaria, pues escribir tragedias a lo Eurípides, y Sócrates fue el que le convenció de que eso del arte era una cosa secundaria, que no, que lo esencial era la filosofía y además una filosofía estrictamente racionalista, ¿no? Que había que dejarse de amores y de todo lo que fuera el instinto no había que hacerle caso, que nada más que la razón y solo la razón. Lo que técnicamente diríamos que era pues una superfetación lógica. Hasta aquí todo muy razonable, bueno, pero sin embargo ya os dije que para que no sepamos el terreno que pisamos, tenemos que saber el terreno, para que sepamos el terreno que pisamos, hay que tener en cuenta una cosa, que si ahora nosotros fuéramos a Grecia, es como si estuviéramos en otro planeta, que a pesar de que ahí está el origen de nuestra civilización y que Grecia es lo que nos diferencia pues de los moritos, de los negritos o subsaharianos o de los chinos, sin embargo, es que las coordenadas eran totalmente distintas. Si ahora llegara aquí Platón, pues lo meterían en la cárcel, lo meterían en la cárcel seguramente, o por lo menos no lo dejarían hablar en público por su antifeminismo. Vamos, a las mujeres es que las tiraba a matar. Y realmente, bueno, los griegos no es que estimaran mucho a las mujeres, pero es que él ya hacía explícito esa manía o ese antifeminismo que ya estaba ahí en el pueblo. El pueblo de las mujeres pensaba que mejor no hablar ni mentarlas. Platón pensaba que sí, que había que decir algunas cosas, ¿no? Y bueno, hoy en día pues no. Hay que decir también una cosa, que el pueblo griego a medida que evolucionaba con respecto al trato de la mujer se hacía más duro, más asiático, más machista, más antimoderno en el sentido de lo que hoy entendemos por moderno, ¿no? Y curiosamente pues allí a la mujer pues se la reducía pues a la cocina y a otras cosas, que no voy a decir para que no herir susceptibilidad a la cocina, y a otras funciones biológicas. Bueno, pues, y ya está.
en casa todo el día encerrada, en casa y con la pata quebrada, y sin salir ni a la calle, como te vieran en la calle una mujer sola, es como, no sé, como si aquí, peor, ¿no? Allí ni con burka, vamos, dicen que los pobres moros que tienen que salir con burka, bueno, es que allí o acompañada o de tu padre, o de tu hermano, o de tu marido, o de esclavos, la que pudiera permitírsela, pero una mujer sola por la calle, bueno, a lo que íbamos. Platón, ya la verdad, un odio que yo, a mí, el primero que digo, que me resulta muy difícil de entender, y no sé cómo los atenienses aguantaban eso, o cómo nos diferenciamos tanto de los atenienses y de los griegos en general, ¿no? Decía que este papel de la mujer en la cocina, que era excesivo, que era ya darle demasiado honor a la mujer, dejarla la cocina. Decía que la cocina era, eso lo decía al principio, la cocina pues era fundamental para la educación de los ciudadanos, que la cocina y la medicina estaban prácticamente interrelacionadas, que si a la mujer le dejaban, que la mujer pues preparaba con un descuido increíble el alimento del jefe de la casa, que era el marido, y de sus hijos, varones, y que si la mujer fuera un ser pensante tendría que haber descubierto en la comida los mayores hechos fisiológicos y haberse hecho la dueña de la medicina. Y que si la mujer pues no se había hecho dueña de la medicina, ni había descubierto todos los hechos fisiológicos o la influencia de la alimentación sobre... En fin, venía a decirte al fin y al cabo Platón de que somos lo que comemos, por lo menos en una época, hasta que conocí a Sócrates. Ya luego cambió como de la noche al día, pero en las mujeres no, en las mujeres siguió igual. Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer? Bueno, pues lo único que le quedaba, que era la familia y el matrimonio, en su libro de la República, dice que hay que eliminar, fijaros bien lo que digo, eliminar la familia y el matrimonio. Que un comité de sabios y de expertos decida quién se casa y quién no se casa y con quién se casa. Y ahí no son ni hermanos ni hijos, ni padre ni hijos ni hermanos, sino ciudadanos. Esto diré, qué disparate, qué barbaridad, qué horror. Bueno, pues este pensamiento ha influenciado primero a la Iglesia Católica. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, eso de, sobre todo las congregaciones masculinas, una serie de personas, varones que viven en celibato, eso es una idea platónica, y a ver si en la organización de la Iglesia incluso os vais a quedar más asombrados. Esta idea y también influyó nada más que al mismísimo Hegel. Hegel hace del Estado un dios, un nuevo ídolo, como lo llama Nietzsche, ¿no? Vamos, Hegel al fin y al cabo con la familia, mira, no la ataca, la deja ahí en el aire, no se pronuncia, con la familia y el matrimonio no se pronuncia, pero hace una idea del Estado tal, diviniza al Estado de tal forma, como si el Estado fuera Dios en la tierra, que prácticamente pues le quita el papel tradicional que siempre ha tenido la familia. Y esto se ve, por ejemplo, incluso en España, cuando creen que el derecho de la Junta de Andalucía o del gobierno central a educar a los chavales, a los niños, es incluso anterior al derecho de la familia, que esto es un debate que está abierto. Y a través de Hegel influyó a Marx y a Engels. Marx de la familia decía que era un medio de transmitir la propiedad privada y un medio de opresión capitalista, la familia, ¿no? Engels, en un libro que se llama, creo que, no sé, El patriarcado, y pues también hablaba fatal de la familia, que lo ideal, aunque sin inventarlo, era lo de Platón, la ideal platónica de todos ciudadanos, nada de padres e hijos, aquí todos ciudadanos. En el caso de Hegel, todos ciudadanos. Y la creme de la creme, los funcionarios. Lo que para Nietzsche es el superhombre, para Platón sería el funcionario. Y eso, pues, fin, también me parece de pálpito. Pues todo eso, tanto cristianismo como marxismo, tienen su origen en Platón. Y lo único que hacemos en Europa, como decía un inglés, Alfred Whitehead, creo que era, que al fin y al cabo toda la filosofía de Occidente es notas a pie de página sobre Platón, ¿no? Todo eso del Estado, el papaíto Estado, el Estado Providencia, el Estado tal, pues eso es Platón puro. La Iglesia también Platón puro.
En fin, yo sobre Platón es, para hablar lo que he entendido, eso sí, tuvo una ventaja que era un hombre pedagógico y era clarito, mucho más claro que Nietzsche. Y toda su filosofía la redujo a una fórmula que, vamos, que es de cágate la perra, ¿no? Bueno, sus 39 libros de la República, su libro de las leyes, etcétera, bueno, se resumen para él en un mandamiento fundamental, ¿no? Como Jesucristo decía, ama al prójimo. Bueno, pues el mandamiento fundamental de Platón era nosi ton seauton o ton seautu, bueno, perdonad mi griego, que en latín ya está mejor, noscete ipsum, conócete a ti mismo, ¿no? Toda la ética de Platón se resumía en estas 2 o 3 palabras, conócete a ti mismo. Y dice uno, pues si eso era todo, coño, los 39 o 40 libros de la República, todo para venir a parar, conócete a ti mismo, si eso parece una tontería. Pues no, no es ninguna tontería, es casi yo para mí que Platón lo dijo en sentido irónico y lo dijo en plan de cachondeo, como diríamos en un lenguaje juvenil, ¿no? Que es imposible conocerse a sí mismo. Es que es una tarea imposible. Él había intentado toda su vida por conocerse a sí mismo y al final, en la hora de su muerte, que acabó mal por circunstancias que ya... Bueno, acabó mal porque la gente se tomaba a guasa sus ideas de suprimir la familia, en fin, con ideas así, incluso a sus contemporáneos, pues no salieron bien sus proyectos, además que era un hombre megalómano, no tuvo éxito con sus reformas ni con su república, no se lo tomaron en serio, acabó mal, acabó triste, pero él tenía su dinerillo y su pasta, y mira, y la pasta siempre es un consuelo, y bueno, y su último mandamiento es, conócete a ti mismo. Y yo, en fin, os me remito a deciros lo que decía Platón, no sé, intentar conoceros a vosotros mismos. Si lo lográis, desde luego, pues no sé, lograréis lo que Platón reconoció que él no había conseguido. Y con hoy, pues, dejamos a Platón y ya mañana, no sé, pasaremos, si os parece... Bueno, no, una más sobre Platón y empezaremos con Aristóteles.